En aquel lugar que supo ser tierra fértil para que la naturaleza se desarrolle, se convirtió hoy en un basural del sistema. En aquel lugar donde el agua corría tranquila hacia el mar, hoy corre más fuerte que nunca, manchada de los desechos fabriles y la sangre de los trabajadores que se exponen a las más precarias condiciones de vida. En el programa de hoy estaremos explorando aquel lugar, en donde nuestra ropa cara viste de miseria a uno de los países más poblados del mundo. Este capítulo, Made in Bangladesh. Seguinos en Instagram en @asiapodcast. ¿Qué tal? Arrancamos un nuevo capítulo de Hacia Dónde Vamos, aquí de manera remota en nuestras casas por la pandemia del coronavirus, pero nosotros seguimos haciendo capítulos y el día de hoy, como decíamos en el texto inicial, vamos a hablar de Bangladesh y su situación muy interesante para analizar, para hacer autocrítica y canalizar todo lo que pasa en el mundo y por qué ese país está en la situación que está. Pero para eso vamos a descifrar todo con la mesa que siempre nos acompaña, el señor Nicolás Aicinas. ¿Cómo va, Sebi? Bueno... ¿Qué tal, Nico? Bien, por suerte. Acá en un domingo lluvioso grabando el programa y voy a pasar a saludar a mi amigo y compañero Jeremías Fabiano. ¿Cómo le va, Jere? Hola chicos, ¿cómo va? Contento y me parece que diste la tecla con la cuestión del agua cayendo, que se escapa por un lado o por el otro, porque vamos a estar sondeando esos temas. Exactamente, bien, ya van tirando la punta y yo dije la mesa que siempre nos acompaña, pero no es del todo cierto porque también tenemos a una invitada muy especial, Paula Álvarez Dib. ¿Qué tal, Pau? Hola chicos, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Pau es estudiante de geografía, es fotógrafa, militante feminista y está aquí para explicar un poco lo que es los fenómenos que suceden en Bangladesh. Pau, si querés un poco aclarar al oyente qué área de la geografía te especializás o te interesa más a la hora de estudiar. Bueno, por ahora sigo estudiando todo lo que se pueda porque, bueno, la verdad que es una carrera muy amplia, pero lo que más me interesa es todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Claramente, entonces vamos a tener mucho para hablar del tema Bangladesh, porque Bangladesh, para ubicarnos en el mapa asiático, es un país del sudeste, un poco más arriba de lo que vendría a ser el clásico sudeste, con donde ubicamos a Tailandia, a Vietnam, y está más corrido para al costado de la India. Si querés ya podemos ir arrancando y adentrándonos en el tema, porque si no sabían ustedes o el oyente que está del otro lado, Bangladesh es un país que se está inundando, es uno de los países más densamente poblados, el octavo país más poblado del mundo, y tiene justamente este problema que es las inundaciones. ¿Por qué se inunda Bangladesh, Pau? Bueno, es lo que voy a intentar explicar hoy, pero me parece que primero hay que desarrollar un poquitito qué es el monzón, que es un fenómeno que afecta en general a toda Asia, pero en Bangladesh se da de una forma superlativa, podríamos decir. El monzón es un fenómeno climático que tiene que ver sobre todo con vientos y lluvias, y se da en varios lugares del planeta, pero el que sucede entre Asia y Australia es el más conocido. ¿Por qué digo entre Asia y Australia? Porque lo que pasa básicamente es que
En julio, o sea, cuando es verano en el hemisferio norte, la Tierra se calienta. La Tierra me refiero en un sentido literal. Y cuando la Tierra se calienta, se genera un centro de bajas presiones. Eso es lo que sucede en Asia, ¿no? Obviamente. Y en Australia sucede lo opuesto. Es el hemisferio sur, es invierno, la Tierra se enfría y se genera un centro de altas presiones. Por cuestiones físicas, siempre los vientos van a ir de donde hay altas presiones a donde hay bajas presiones. O sea, van a ir de Australia a Asia. Pero ¿qué hay en el medio? El Océano Índico. O sea, cuando el viento pasa por el Océano Índico, se llena de humedad y cuando llega a Asia, se producen esas terribles lluvias características del monzón. Perdón, en esta zona suele haber, más allá de las 4 estaciones, se destacan como las 2 momentos del año, que son la temporada de monzones y la temporada más turística. Lo estoy diciendo así en estos términos para orientar al oyente. Capaz cuando uno se investiga para viajar, le dicen que la época del invierno, entre comillas, del sudeste asiático es la mejor, el mejor momento para viajar, y uno dice el invierno sí, pero en realidad hace calor en general en todo el año, y la mejor época es en el invierno porque no hay monzones, no sucede este fenómeno que dice Pau, ¿no? Totalmente, no vayan al sudeste asiático en verano porque no la van a pasar bien. Y estuve viendo, Pau, que este año el monzón, las lluvias monzónicas pegaron muy fuerte por la zona, ¿no? Sí, la verdad que estuve ahí investigando un poco y parece que la intensidad con la que se da el monzón varía en un periodo de cada 10 años más o menos. O sea, cada 10 años es más leve, otros 10 años fuerte, y parece que estamos entrando en el periodo en el que es fuerte. Ah, la mierda. Bueno, ahora, lo que sucede en Bangladesh con el monzón es particularmente caótico, quizás más que en otros lugares de Asia, por varias razones. Primero, porque el país está recorrido por 3 ríos muy importantes, entre ellos el famoso Ganges, que forman un delta en la desembocadura que es el mayor delta del mundo. ¿Y qué hacen los ríos cuando llueve? Crecen. O sea, imagínate que de por sí son ríos que son muy caudalosos y encima las lluvias del monzón son impresionantes. El agua entra a full. Otro factor muy importante es, y que a mí me sorprendió muchísimo cuando me enteré de esto, es que más de 2/3 del país está a menos de 5 metros sobre el nivel del mar. Es muy poco. Es muy poco, sí. Claro. Y otro factor que hay que tener en cuenta es lo que sucede con el ecosistema que se conoce como sandbars, que es el que está en las costas de Bangladesh. A ver. Es un área húmeda en la que hay importantes bosques que tradicionalmente tienen la función de proteger a la tierra interior de las inundaciones porque los árboles chupan el agua, dicho en criollo. Es un manglar, ¿no? Exactamente. Es como para entender una muralla anti-inundación. Sí, y el tema es que este ecosistema está siendo deforestado lenta pero sostenidamente, entonces esta barrera está siendo destruida. Dicho sea de paso, este ecosistema es uno de los hogares predilectos del famoso tigre de Bengala, aquel del cuento de la selva. Hay tantas otras historias que, bueno, como bien estamos contando, está siendo deforestado y atacado este ecosistema. Por ejemplo, en esta última década se ha visto el proyecto de crear una planta de carbón que ponía y comprometía a una gran área y a la fauna y flora de este ecosistema. Ahora bien, lo que importa es lo que sucede en la población con todo esto como contexto, ¿no? Porque los desastres naturales, como se los conoce normalmente, siempre van a ser noticia o van a importarnos cuando haya una población que se vea afectada. Y los daños que sufren las poblaciones van a depender de varios factores. Entre ellos hay 2 que me interesa mencionar hoy,
que son, en primer lugar, la peligrosidad, que vendría siendo como el potencial intrínseco del fenómeno, en este caso las inundaciones, y que obviamente va a tener que ver con todo lo que venimos hablando recién de los monzones, los ríos y la dinámica en general inundable de esta zona, ¿no? Y por otro lado, la vulnerabilidad, que tiene que ver más con los aspectos socioeconómicos, estructurales que tenga la población y que van a ser obviamente anteriores al evento catastrófico y que van a construir escenarios potenciales de riesgo. ¿De qué estoy hablando? De pobreza, de precariedad habitacional, de contaminación, de las condiciones pésimas de trabajo, etc. Bueno, y estos dos factores que vos nombrabas, yo te iba a interrumpir y te iba a decir, bueno, hay uno natural y uno social, pero creo que la vulnerabilidad es social, pero la peligrosidad en cierto punto también es social por todo lo que tiene que ver con el manejo del hombre en la naturaleza para exponer a su propia población a esa peligrosidad. Y con eso tiene que ver mucho el contexto, bueno, para la deforestación y todo eso, el contexto industrial y todo lo que tiene que ver con los recursos naturales que se utilizan y se explotan para una industria muy fuerte que hay en Bangladesh, y la vulnerabilidad, por supuesto, con la explotación laboral que ocurre ahí. Recordemos que el 80% de las exportaciones de este país tienen que ver con la industria textil. O sea, básicamente toda sus ingresos tienen que ver con esta industria. Pero los salarios de esta industria son bastante bajos, por no decir miserables. Se cobra aproximadamente unos 50 euros al mes, y eso significaría un 30 centavos la hora. O sea, muy poco cobran los trabajadores, que con ese poco tienen que vivir todo el mes, y están expuestos también a todo lo que tiene que ver con las inundaciones y eso que venía relatando Pau. Sí, totalmente. Además, con esto que mencionábamos de la pobreza, hay un tema que me parece clave en relación con las inundaciones, que es la alimentación. O sea, después de la industria textil, como bien decías, una de las actividades más importantes es el cultivo de arroz. Y en Bangladesh el cultivo de arroz, al igual que acá la soja, se practica en plan monocultivo. Pero la diferencia es que en Bangladesh este arroz es la base de la alimentación, y bueno, acá claro, la soja no la comemos. Claro. Sí. La soja es nuestra industria exportadora más grande. Sí. Bueno, acá la verdad que podríamos entrar en un debate sobre soberanía alimentaria, pero bueno, solo lo voy a dejar y seguir con otra cosa, porque la verdad es que podría dar para rato. Googleen, niños. Sí. Ahora bien, el problema es que cuando se producen las inundaciones, muchos de los campos de cultivo de arroz se echan a perder. Y ya en un país tan pobre como Bangladesh, que se pierda la base de la alimentación es muy grave. Además, otra cosa que afecta sobre los cultivos de arroz, sobre todo en invierno, que es cuando no llueve, es el riego con agua contaminada con arsénico. Qué linda. Terrible, ¿eh? Vos mencionás el arsénico, pero ¿cómo afecta esto a las personas en el consumo diario del agua, ¿no? Y sus derivados? Bueno, esto la verdad que es un cuento que empieza en la década del 70, cuando Bangladesh tenía muchas muertes al año por enfermedades que se relacionaban con el poco acceso a agua potable. Acá apareció UNICEF en una misión que iba a ser salvadora para hacer pozos que provean a la población de agua potable. Eran fáciles de hacer, fáciles de mantener, joya, perfecto. Hicieron 10 millones de pozos para abastecer a la población de agua potable.
El tema es que recién en los 90 se dieron cuenta de que estos pozos tenían agua contaminada con arsénico. El arsénico es una sustancia que en cantidades altas, en concentraciones altas, es tóxica. Y estos pozos tenían concentraciones hasta 50 veces superiores a la recomendada por la Organización Mundial de la Salud. El tema es que la población hoy en día sigue consumiendo esta agua contaminada porque la pobreza que asola al país no permite la construcción de nuevos pozos que, si bien, como dije, son fáciles de hacer, requieren recursos económicos, básicamente. Y otro de los temas es que las complicaciones de salud que tienen que ver con el arsénico no producen muchos síntomas, entonces son difíciles de identificar. Claro. Acción solidaria Malesal, porque UNICEF se acercó desde la buena voluntad para crear estos pozos, pero al final terminó produciendo un problema futuro con población muy vulnerable que está tomando agua contaminada desde hace muchísimos años y además la consumen todo el tiempo, desde en el agua que toman hasta en la comida, ya que el arroz que comen fue regado por este agua con arsénico. Pero el agua no es lo único el agua no está contaminada solamente con arsénico, sino también con desechos de la industria textil, ¿no, Nico? Bueno, sabemos que la industria textil es uno de los mayores recursos para exportar en Bangladesh y es uno de los trabajos más concurridos por hombres y mujeres del país. Más allá, otro fact que necesito que me lo chequeen mis compas de geografía: Bangladesh es un país con muchísima densidad poblacional y muchísimos habitantes. Es del mismo tamaño que Grecia y tiene la misma cantidad de habitantes que Rusia. ¿No, Jere? El dato es correcto. Correcto. Gracias por el fact check. Y a lo que voy con esto es que las industrias no son totalmente nacionales de Bangladesh. Vienen las empresas de afuera y empiezan con la producción en fábricas donde entran 100, ponen a 1000 trabajadores. Pero pará, Nico, Adidas, vos me estás diciendo que no es de Bangladesh. Y Adidas no es de Bangladesh, pero la remera que tenés, si te fijas en la etiqueta, vas a ver un Made in Bangladesh que garantiza su producción hecha ahí. Ah, yo pensé que lo estaba haciendo un obrero alemán, le pifié. No, claro. Y que garantiza la mano de obra barata, básicamente, como dijimos antes, hay que tenerlo en cuenta. Es un salario que uno puede ver videos o videos en YouTube o puede incluso cotejarlo, de que los trabajadores incluso están obligados a decir que cobran el salario mínimo, que ya es mínimo porque cobran 50 euros al mes. Pero hay incluso trabajadores que cobran menos de eso. Y con eso no se llega a fin de mes en ningún lugar. Y todo eso genera que los más chicos tengan que salir a laburar. Nenes de 10 años que deberían estar en las escuelas, muchas veces no estudian para trabajar y poder llegar a fin de mes y poder comer porque con el salario de sus padres no alcanza para llevar la comida. No, claro, como decís vos, Sebi. Y esto empezó a abrirle un poco los ojos al mundo en el 2013 con el derrumbe de lo que fue el edificio Rana Plaza, una sede textil de millones de empresas conocidas que podemos consumir, como lo puede ser Nike, o H&M, o Adidas, o Zara, en el cual en abril de ese año, tras el derrumbe, murieron más de 1000 personas y más de 2500 resultaron heridas. Es un poco fuerte, fue un gran acontecimiento en la historia de Bangladesh y del mundo, pero hoy en día el país se encuentra muy lejos de resolver eso. Seguimos encontrándonos con situaciones de trabajos mal pagos,
poca seguridad laboral, ventanas tapiadas, salidas de emergencia cubiertas con cajas. Y como dije, lejos está el problema de ser resuelto. Vengo a hacerles una pequeña recomendación para que vean y se informen un poco más del documental Made in Bangladesh, donde nos ponemos en los zapatos de un ex diseñador de Zara y Dior y distintas marcas, el cual no sabía de toda la vorágine que ocurría en ese momento hasta que ocurrió la tragedia. Eso aumenta claramente lo que veníamos contando, el factor vulnerabilidad, pero los desechos de las telas, de las tinturas y de todo lo que tiene que ver es tirado en las aguas, los basurales están repletos. Es importante la contaminación que genera además esta industria, que explota a sus trabajadores y explota el medio ambiente. Le quería preguntar a Pau si, Bangladesh es un país que está luchando contra el cambio climático. ¿Cómo lo podemos definir esto? Sí, totalmente. Como decís, Sebi, eso es lo que se escucha hoy en día. O también que en Bangladesh el cambio climático no es inminente, sino que es la realidad hoy, ya. Pero ¿qué es el cambio climático? Yo creo fundamentalmente que es una cuestión política. ¿Por qué? A ver, ¿de quiénes son las empresas que fabrican en Bangladesh? Adidas, Armani, H&M, Gap y miles de etcéteras. La pregunta se contesta sola, de millonarios primermundistas, no hay otra respuesta. La polución y la contaminación de estas empresas, ¿dónde se queda? En Bangladesh. Los trabajadores precarizados que, como bien decía antes, apenas tienen para llegar a fin de mes, ¿de dónde son? De Bangladesh. De nada sirve que organizaciones internacionales con bandera salvadora y de ayuda humanitaria vayan a estos lugares si van a ser los mismos países los protagonistas de explotar a la población y al ambiente del país. Entonces, a ver si entiendo bien. Si el cambio climático es una cuestión política, entonces quiere decir que Bangladesh no está condenado como nos quieren hacer creer. Y mi opinión personal es que no, es que a Bangladesh lo están condenando. Sí, como decías, los mismos países que brindan la ayuda son los causantes del problema y tiene que ver con un modelo de producción que es lo que tiene que cambiar. En todos los ámbitos, en cada país se lucha de distinta manera porque son otras condiciones, pero justamente Bangladesh está viviendo hoy en carne propia lo que es el desastre ambiental por culpa del modelo de producción en el cual estamos sometidos mundialmente por la globalización. Un continente lleno de dudas y un podcast con algunas respuestas. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, ahora les voy a contar algo que me pasó en el año 2015. Yo tuve la suerte de estar con mi familia en Londres y una noche dijimos, bueno, vamos a cenar, ¿a dónde vamos? ¿Qué sé yo? Vamos a comer comida hindú. Dale, de una, qué sé yo. Vamos, nos sentamos, muy buena onda el camarero, el mozo que nos servía. Y nos pregunta, bueno, ¿y ustedes de dónde son? No sé qué. Nosotros le decimos, bueno, de Argentina, qué sé yo. Ahí el chabón flasheó, pero le cambió la cara. Ya nos venía atendiendo cordialmente, perfecto, todo. Pero ahí era como, le agarró una alegría que se le notaba para todos lados. Y dijimos, pero pará, ¿por qué? ¿Qué pasó? Todo en inglés, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué estás tan contento? No sé qué. Y dice, no, pasa que yo soy de Bangladesh. Y en Bangladesh yo soy hincha de Argentina. Y le decimos, pero ¿cómo puede ser? Y nos muestra un video de toda, que entiendo que eran las calles de Dhaka, de la capital, toda una multitud con banderas, ropa de Argentina, gritando, todo. Y no entendíamos nada. ¿Y esto por qué, Sebi?
porque en Bangladesh hinchan en los mundiales por Brasil y Argentina. Sabemos que el contexto del fútbol asiático no suele ser el mejor comparado con las potencias europeas y las de América Latina. Entonces, como no suelen estar en los mundiales, o si no me equivoco no estuvo en ningún mundial Bangladesh, son aficionados del fútbol argentino o del fútbol brasilero, y alientan a las máximas figuras como a Messi y a Neymar en el deporte del balompié. Tremendo, esto me da para pensar que un poco puede ser con esta manera que tenemos por estos lados de vivir de manera tan apasionada lo que tiene que ver con el fútbol, el deporte. Lo vivimos casi como si fuese un evento, folclórico, que al fin y al cabo lo es. Y esto me da para pensar que ellos también son una sociedad, una cultura, una idiosincrasia como muy, muy abierta al recibir, a ser permeables, a dar la bienvenida al otro. Y esto me hace pensar un poco en la situación que desde hace unos años se viene dando con, no sé si quizás hayan escuchado, de los refugiados Rohingya, que son una etnia de Myanmar, que prácticamente el gobierno de su país los está erradicando. Por ende, para sobrevivir, varios se han tenido que exiliar y se han radicado en Bangladesh, que ahora tiene una cantidad impresionante de personas viviendo también en muy malas condiciones de vida. Claro, tal como llega gente de otras tierras, también las migraciones son hacia afuera, ¿no? Sí, Bangladesh tiene una dinámica migratoria bastante intensa. Sí, en un sentido y en el otro, como bien, claro, y de vuelta señalan. Bueno, Bangladesh, como veníamos hablando, tiene muchos aspectos para hablar. Hicimos lo que más nos importó en este capítulo, es resaltar todo lo que tiene que ver con las inundaciones, el cambio climático y la industria textil que influye en todos estos temas. Pero nos quedaron un par de cosas afuera, queríamos comentar esto. También me quedé con ganas de hablar del kabaddi, el deporte nacional, que es un deporte excelente, lo pueden googlear. Vamos a hacer algún capítulo alguna vez de los deportes más populares en el continente asiático, pero por hoy nos gustaba despedirnos así. Más que nada desde acá, desde Hacia Dónde Vamos, agradecerle a Pau por la gentileza de venir a explicarnos estos fenómenos que nosotros no podríamos. Un shout out para Pau Álvarez Div. Nosotros nos despedimos, pero sin saber hacia dónde vamos, chicos. Ni idea. A mí no se me ocurre la respuesta. ¿A vos, Pau? Asia seguro. Ya sabemos de dónde venimos, pero ¿hacia dónde vamos? Indagando el continente más lejano.